Martes 4 de julio, amables televidentes, buenas noches y gracias por su fiel sintonía. Aquí iniciamos esta emisión informativa y lo hacemos junto a nuestro equipo periodístico. Julio César Saona, Charlie Pisa y Maite Morán. Compañeros, bienvenidos. Empezamos contigo, mi querido Julio César, y el reporte de un nuevo hecho criminal en el Cantón Durán. Te escuchamos. Anali, compañeros, muy buenas noches, un gusto acompañarlos, son 22 horas con un minuto, efectivamente, un nuevo hecho violento se ha suscitado acá en el Cantón Durán, en donde una persona recibió varios impactos de bala, justamente en el sector de la Primavera 2, como ya les dije, en el Cantón Durán. Los equipos policiales están ya desplegados, más que nada para poder dar con el paradero de las personas que llevaron a cabo este hecho violento. Justamente tenemos con nosotros al comandante de la zona de Durán. Comandante, por favor, Carlos, ¿puede venir un minuto por acá, por favor? Buenas noches, un gusto tenerlo acá con nosotros. Cuéntenos un poco, es un hecho violento que se ha suscitado en este punto. ¿Qué es lo que ha pasado? Gracias, buenas noches. Bueno, normalmente dentro de los operativos normales, pues tenemos el inconveniente en el sector de Primavera 2, pues que se ha dado una muerte violenta, lamentablemente, y al momento pues se están haciendo ya todos los temas investigativos para proceder a tratar de buscar el modus operandi o las situaciones o circunstancias que llevaron a este hecho lamentable. ¿La persona sería habitante de acá, de este punto? Según los transeúntes y moradores del sector, indican que no le conocen al ciudadano, que no saben de qué sector sería y posiblemente se puede tratar de un secuestro para extorsión. Correcto. Entonces aquí lo habrían ejecutado. Pues, claro que sí, la ejecución se da aquí en este sector, exactamente donde este momento, pues personal de fiscalía y se está haciendo el respectivo levantamiento del mismo. Algo muy rápido, y también me parece que hay otros hechos violentos que se han suscitado en otros puntos del cantón, creo que en el sector del Recreo también. Bueno, en el sector del Recreo tenemos una persona herida por arma de fuego, no se encuentra fallecida. En el sector de Arbolito tenemos una persona fallecida por, lamentablemente, en un hecho violento por arma de fuego, pero son hechos muy aislados, ¿no? Los otros hechos no tienen nada que ver con este hecho que se suscita aquí en lo que es la Primavera 2. Listo, muchísimas gracias, comandante Calvas. Bien, ese es el informe que tenemos hasta esta hora. Todavía se está manteniendo un poco lo que es medicina legal, es decir, que dentro de pocos instantes van a trasladar el cuerpo hasta el edificio de ciencias forenses, lógicamente, pues para hacer los análisis correspondientes. Repetimos la información, una persona fue baleada acá en este punto, nuevamente pues hacemos la imagen un poco respecto a lo que pasó acá. Una persona baleada, aparentemente la trajeron hasta este sector en un vehículo y le habrían propinado los disparos. Algunos de los moradores pues nos han dicho, por lo menos han expresado eso, aparte de la autoridad de seguridad, que es lo que nos ha confirmado la noticia. Bien, ese es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche desde el Cantón Durán. Anali y compañeros, ustedes tienen más desde estudios. Buenas noches. Gracias, Julio César. Y a propósito de hechos alarmantes en esa ciudad del país, atentos con la siguiente noticia. Cerca de 20 personas han sido asesinadas en solo 5 días en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Disputas entre bandas organizadas sería la causa de estos crímenes. Veamos. Desde el pasado viernes hasta la noche de este lunes, las balas se pasearon por varios sectores del cantón ferroviario. Disparos que nacieron desde armas cortas y largas, cuya finalidad era acabar con la vida de ciertas personas inmiscuidas en bandas delictivas. Pero en el camino, también se fueron llevando a vidas inocentes. La noche de este lunes se produjo el cometimiento de un crimen múltiple, cuando personas desconocidas llegaron hasta la primera etapa de la ciudadela El Recreo. Allí pasaron sobre motos y autos disparando en contra de varios ciudadanos, quienes conversaban en una esquina. En primera instancia fallece una persona y quedan 4 personas heridas, luego de lo cual ya en las diferentes casas de salud fallecen 3 más. Las detonaciones alcanzaron a una señora de 62 años, quien estaba comprando en una tienda, alejada del comentario del grupo a quien fue dirigido el ataque. Sin embargo, falleció por encontrarse en la ruta de las municiones.
de allá, vecina de allá al frente vivía ella. Hasta una moneda de $1 había tenido en las manos. Un adolescente también habría sido visitado por sujetos armados quienes llegaron hasta el sector de Cerro Redondo para acabar con su existencia. También la policía informó que en una de las invasiones se produjo otro crimen y que aparentemente en esta ocasión no se trataría de un hecho direccionado. Lo tratan de asaltar, entiendo, a un ciudadano y pues por darse a la fuga pues recibe los impactos de proyectil. Para el colmo de males, los habitantes del cantón, quienes ya van contando alrededor de 20 crímenes en los últimos 5 días, se muestran aterrados porque en redes sociales estaría circulando un mensaje, el mismo que supuestamente fue publicado por las bandas delictivas amenazando con asesinar a quienes permanezcan en las calles después de las 20 horas. Durante más de un año, el cantón Eloy Alfaro logró mantener cifras a la baja en cuanto al cometimiento de crímenes en ese cantón. Sin embargo, en las últimas semanas se han presentado estos ataques repentinos que dejan varias víctimas. Por ese motivo, la cifra de muertes violentas en lo que va del año se mantiene en 73, repitiendo la cantidad en el mismo periodo del año 2022. Podemos decir que sí, que se mantuvo a la baja casi todo este tiempo, hasta en estos días, pues que lamentablemente estamos a la par del año anterior. Informó José Morales. En más hechos criminales, sicarios asesinaron a 2 hombres en el interior de un club de diversión en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Tras recibir la alerta, la Policía Nacional realizó un operativo y logró la captura de 4 sujetos armados. Se investiga si ellos participaron en el hecho violento. Las balas acabaron con la fiesta en este nightclub de Picuazá. Los responsables fueron 2 sicarios. Ellos llegaron en un automóvil, ingresaron y asesinaron a 2 hombres en el interior del establecimiento. El hecho rápidamente fue notificado a la Policía Nacional y en una vía de Puerto Viejo interceptaron a 4 ciudadanos en la huida. Estos habían disparado contra los uniformados. Este vehículo pierde el control y pierde pista y se produce un volcamiento del mismo. Ese momento, como estaban siendo perseguidos por parte de las unidades policiales, son interceptados inmediatamente. Al verificar las identidades de los 4 detenidos, se informó que entre ellos había 2 menores de edad. Fueron a tratar de impedir el asesinato en Picuazá, no llegaron a tiempo. Conocidos de que ya se habría producido el hecho, intentaron retornar, pero en ese instante se produjo la persecución ininterrumpida. Por otro lado, se dijo que una de las armas halladas en poder de los sicarios había sido robada a la institución policial. E incluso a uno de ellos se le encontró una granada tipo de fragmentación. La policía indicó que está investigando más detalles sobre el hecho violento en Picuazá. Se cree que respondería a la lucha encarnizada por el control de territorio para el narcotráfico. Informó Eric Zambrano. 2 personas fueron heridas de bala mientras circulaban en la vía Adaule a la altura del sector de Bastión Popular al noroeste de Guayaquil. Testigos aseguran que escucharon disparos y segundos después las víctimas estaban en la calzada pidiendo ayuda. Hubo disparos en la vía Daule y en segundos las redes sociales mostraban la magnitud del suceso. 2 personas en la calzada, heridas, pidiendo ayuda para poder ser trasladadas hasta una casa de salud. Llegó una ambulancia y los llevó hasta un hospital cercano. La policía en el lugar recolectando pistas. Fue un hecho violento que se registró durante horas de la tarde de este martes en el puerto principal. Sí, así que hayan matado ahí 2 personas nada más. Correcto, pero ¿qué? ¿Estaban las personas en moto? Moto, sí, moto. Moto había ahí. 2 motos nada más. ¿Cuántas personas más? 2 personas nada más. Las autoridades no quisieron dar detalles ni declaraciones respecto a lo ocurrido. Hasta el cierre de este reportaje, las 2 personas heridas eran atendidas en una casa de salud. Su pronóstico es delicado. No, aquí pasaba, se quedó ahí parado mirando, ahí se fueron. ¿Algunas detonaciones? ¿Disparos? Claro, 5 balazos nada más. Según moradores de la zona, dicen que las cosas se han complicado muchísimo en el lugar, pues constantemente hay actos delictivos, violentos.
Pero a mí me asaltaron esta semana aquí y está terrible aquí en Bastión la delincuencia. Que haya más resguardo policial, porque aquí falta resguardo policial aquí en Bastión. Ahora se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades de seguridad, mientras que se aplican operativos para evitar nuevamente situaciones como esta. Informó Julio César Saona. Y bien amigos, cuando son las 22:12, mucha atención porque en breve les contaremos sobre el asesinato del hermano del exfutbolista ecuatoriano Carlos Tenorio en Esmeraldas. El cuerpo presentaba signos de tortura y estaba embalado. Además, en otro tema, agricultores miran con preocupación las afectaciones que podría ocasionar en los sembríos el fenómeno El Niño. Algunos tienen deudas, entre otros problemas económicos. Ya en otros temas, mediante decreto o ley, el presidente Guillermo Lasso anunció el 100% de condonación de multas y recargos para créditos educativos, becas y ayuda económica que se encuentran en procesos coactivos. Ahora todo depende de la Corte Constitucional para su entrada en vigencia. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas se presentaron varias madres de familia en Carondelet. Hemos atravesado momentos extremadamente difíciles. Mi hijo Hernán Suárez es deudor de un crédito estudiantil. Los pagos de las cuotas de crédito los hicimos normalmente hasta el año 2020, cuando empieza la pandemia y ya no pudimos continuar con los pagos. El presidente Guillermo Lasso quiere llegar con un aliciente y quitarles un peso de encima con un decreto ley. He dispuesto la eliminación del 100% de intereses, multas y recargos para créditos educativos, becas y ayudas económicas generados por obligaciones vencidas o por convenios de pago para todos los procesos coactivos. Aquellas personas que se encuentran desempleadas tendrán un periodo de gracia de 6 meses para ponerse al día con sus créditos y condonación total o parcial del crédito para quienes tienen algún grado de discapacidad o sufren enfermedades raras o catastróficas. Esta vez esperamos beneficiar a más de 6.000 personas que están en procesos de coactiva. Pero como dicen, no todo lo que brilla es oro y habrá que esperar luz verde desde la Corte Constitucional al decreto ley. Suplicamos a la Corte Constitucional dé paso a este trámite que ahorita acaba de firmar el presidente y nos ayuden para poner un fin a nuestro problema. Recordemos que desde que se dio la muerte cruzada, todo pasa por la Corte, informó Héctor Romero. 10:14 p.m. y tenemos una noticia de última hora. Se reporta un nuevo hecho criminal. Estas son las imágenes en vivo que se registran desde el distrito Portete. Un ciudadano de 38 años fue asesinado. De acuerdo a la versión de testigos, 2 sujetos en motocicleta habrían interceptado al ciudadano para luego acabar con su vida. Elementos de la Policía Nacional ya se encuentran en el sitio, levantando indicios y recabando información que permita dar con el paradero y también conocer cuáles habrían sido las motivaciones de los criminales. Repetimos, nuevo hecho criminal en el suburbio de Guayaquil. Una persona fue asesinada y de acuerdo a la información policial respondería a los nombres de Juan C. Tendremos la ampliación de esta noticia en los próximos minutos y por supuesto en nuestras próximas emisiones. Los candidatos presidenciales continúan con su preparación para las próximas elecciones. Además, se recorren varios cantones del país y exponen sus propuestas. Aquí un resumen de sus actividades.
y acompañado de los habitantes del sector de la Pradera 2 al sur de Guayaquil, el candidato Otto Sonnenholzner expuso su plan de seguridad, ya que indica que su prioridad es combatir la delincuencia en el país. Además, realizó deporte con jóvenes del sector para demostrar que los espacios públicos deben ser lugares seguros. Mientras que el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, se reunió con líderes de instituciones y asociaciones ciudadanas en Guayaquil, con el fin de indicarles que de llegar a la presidencia, lo primordial en su gobierno será activar una ley. Uno de los principales proyectos en la Asamblea Nacional, impulsado por nosotros, será la ley de extinción de dominio. 20.000 empleos. Daniel Noboa, candidato presidencial, mantuvo una reunión con los miembros del Comité Empresarial Ecuatoriano en la ciudad de Quito, donde expuso su plan de gobierno referente a la utilización de los beneficios tributarios para generar empleo. La comunidad de Buena Esperanza, ubicada en el cantón Cayambe, este martes fue visitada por la candidata presidencial Luisa González junto a su binomio, quienes se reunieron con los productores agrícolas y ganaderos, miembros de las juntas de regantes de agua, transportistas y comerciantes, pues la candidata aseguró que su gobierno recuperará la institucionalidad a la Secretaría del Agua. Además, indica que levantará la producción agrícola y ganadera. El presidenciable Yacu Pérez planteó una nueva propuesta en un conversatorio con estudiantes, que será el libre acceso a las universidades, e indicó que implementará más recursos para las infraestructuras de estos centros educativos. Con la impresión de las papeletas electorales de asambleístas de 3 provincias, el Instituto Geográfico Militar arrancó su trabajo esta semana. En el Instituto Geográfico Militar IGM, desde este lunes, las papeletas electorales empezaron a tomar forma. Se arrancó con las de asambleístas provinciales de Azuay, Bolívar y Zamora. Una vez que el Tribunal Contencioso Electoral y la Secretaría del Consejo Nacional Electoral ha certificado que estas candidaturas ya están en firmes. Se hizo una revisión conjunta con la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y adicionalmente se ha hecho varios controles de calidad. El trabajo en el IGM se incrementará de acuerdo a cómo se resuelvan los recursos electorales pendientes. Por ejemplo, tengo recursos en binomio presidencial y en asambleístas nacionales que hasta el momento no han sido resueltos por el Tribunal Contencioso Electoral, con lo que a la final una planificación tan rígida no se podría dar. Esta vez se está tomando las medidas del caso para evitarse apuros como en el proceso anterior, donde existieron errores en la impresión de algunas papeletas. Se revisó el sistema informático con la finalidad de implementar algunas mejoras que pues efectivamente se aplicaron para este proceso de instrucción de candidaturas. Recordemos también que de cierta manera es un tema de corresponsabilidad con las organizaciones políticas, las mismas que deben subir las fotografías, ¿no? De acuerdo al reglamento y de acuerdo pues como deseen que esté en la papeleta electoral. Si no, nosotros tomamos de la base de datos del Registro Civil o de la Agencia Nacional de Tránsito, de ser necesario, las fotografías que irían en cada una de las papeletas electorales. El Instituto Geográfico se encargará de la custodia del material hasta que todo haya llegado al 100%. Informó Héctor Romero. Dirigentes de la nacionalidad guaraní, el colectivo Yasunidos y demás organizaciones sociales exhortan a los electores a votar por el sí en la consulta para que el petróleo se mantenga bajo suelo en el Parque Nacional. Critican al alcalde de Aguarico y la Confederación Amaru que promueven el no. De la selva amazónica al Palacio de Cristal, con sus pálpitos y un clamor, dicen. Para nosotros ha sido una destrucción el petróleo, que último nos están dejando contaminación del agua. Dirigentes de la nacionalidad guaraní, el colectivo Yasunidos, abogados y demás organizaciones proambientalistas hacen su campaña puerta a puerta. Y de generar un hito histórico en la defensa de los territorios amazónicos. Lazo o cualquiera de los otros gobiernos hubieran querido en verdad defender la naturaleza, hubieran hecho esa pregunta que lleva 10 años. Ese gobierno lo puso en este antagonismo frente a ecologismos infantiles versus pragmáticos. El CNE ha calificado a 7 organizaciones por el sí y 2 por el no,
El alcalde de Aguarico y la Confederación de Nacionalidades Amaru no quieren al petróleo bajo suelo. Rechazamos el pronunciamiento del alcalde porque es una autonomía que tiene que pronunciar políticamente, pero no a la defensa territorial. Crear divisiones en comunidades, pero también tenemos que tomar en cuenta que estos son pueblos que han sido condicionados a la pobreza. Piensan en el dinero y no piensan en la conservación ni tampoco en las futuras generaciones. Una dicotomía que se cierne, afirman, entre la vida y el extractivismo. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y miembros del COE Nacional visitaron la provincia de Santa Elena. El segundo mandatario realizó la supervisión del cumplimiento de las resoluciones ante la llegada del fenómeno El Niño. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, presidió este día martes la reunión del COE Nacional para supervisar el cumplimiento de las resoluciones y del plan de acción gubernamental ante la probable presencia del fenómeno El Niño. La provincia de Santa Elena es la primera de una serie de visitas territoriales de las provincias costeras del país. Dando cumplimiento con la disposición del señor presidente de la República, nos encontramos en la provincia de Santa Elena, iniciando nuestros COEs provinciales para dar respuesta ante la prevención. Y haber presentado ya el plan integral que tiene 5 aspectos fundamentales, que el primero es la prevención, la mitigación, la preparación de la respuesta y sobre todo la reconstrucción. El secretario general de Gestión de Riesgos enfatizó la necesidad de que el gobierno nacional y los gobiernos seccionales tomen acciones que permitan activar mecanismos de mitigación y fortalecer los procesos de preparación. Además, manifestó que en la península ya están identificados 22 albergues, pero es necesario aumentar este número. Necesitamos tener más identificados para poder tener una contingencia adecuada en los diferentes parroquias. Los alcaldes de la provincia y su prefecto expusieron sus necesidades en temas de infraestructura y servicios básicos, ante lo cual el segundo mandatario señaló que mantendrá reuniones personales con las autoridades provinciales. A toda la sociedad, a los pescadores artesanales, a los bomberos, a los ciudadanos en general, porque esto no tiene ni ideología ni pensamiento diferente. Esto es trabajar para prevenir. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Hoy tenemos la segunda entrega sobre las preocupaciones en varios sectores de la producción ante la llegada del fenómeno El Niño. En estudio nos acompaña Charlie Pisa, a quien le damos la bienvenida. Charlie, qué placer, buenas noches. Buenas noches, Ana, amables televidentes, así es, y quienes se dedican a la agricultura miran con preocupación lo que podría ocasionar en los próximos meses, en los sembríos, el fenómeno El Niño, específicamente a los arroceros en la provincia del Guayas. Algunos presentan deudas, entre otros problemas económicos. ¿Qué propone también el Ministerio de Agricultura? Veamos en la siguiente nota. Fuimos más allá de los grandes comerciantes del arroz, esta vez con los pequeños agricultores y productores, a quienes los encontramos también con la expectativa de lo que pasaría en los próximos meses, de lo que tanto hablan, del fenómeno El Niño. Por aquí, entre siembras y cosechas, también se refieren a lo que enfrentan de forma cotidiana: deudas, préstamos, pagos, en ocasiones pérdidas. El que maneja de 8 o 10 cuadras hace un préstamo de $10.000. A los 6 meses paga $5.000 y a los otros 6 meses paga los otros $5.000. Entonces tiene que hacer 2 cosechas. Imagínese usted, no cubre todo. ¿Qué va a pasar? Ahí no sabemos qué irá a pasar porque mucha gente va a dejar abandonadas las tierras. Junto a ellos están los jornaleros, aquellos que reciben desde 10, 12 y hasta $15 diarios y están palpando la realidad del campo. Dicen que viven del día a día y si el fenómeno climático llega, también estarían en la lista de perjudicados y con ellos sus familias. ¿Qué ganancia uno puede quedarle $10 que uno gana? Digo. Un almuerzo para su familia o la comida, ¿cuánto se le va al día, por ejemplo? En el día se gastan casi todo el día se gastan $12. Se van en quiebra y ya no hay cómo volver a trabajar. Son pérdidas inmensas que se vienen. Y entre las provincias más vulnerables en el sector agrícola están Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. Y entre los productos que podrían ser más afectados están el arroz, maíz y caña de azúcar.
Solo en la etapa lluviosa que fue fuerte en el primer trimestre de 2023, el sector arrocero perdió 30.000 hectáreas y hubo un registro de 40.000 a nivel nacional que se inundaron, dejando pérdidas aproximadamente 200 millones de dólares, y que con el fenómeno climático estas se triplicarían, y no solo podrían ser afectados los sembríos, también las carreteras. Vías terciarias y secundarias, muros de contención, de limpieza de canales, de dragados, están en los gobiernos locales. Quienes se dedican a la agricultura también están preocupados por los posibles efectos del fenómeno El Niño. Pese a esto, continúan sembrando y arriesgando sus ganancias para los próximos meses. Usted me dice, pero ¿cómo me arriesgo? Yo le digo, bueno, tienes un seguro a la mano. En los pequeños pretendemos nosotros como gobierno cubrir el 100% de la prima. Bueno, hasta 5 hectáreas, de 1 a 5 hectáreas. Esos son los pequeños para nosotros en el caso del arroz. Y así trabajan mirando al cielo, esperando que la naturaleza se apiade de ellos, con un niño que los amenaza. De su parte, la Organización Meteorológica Mundial declaró este martes la llegada oficial de ese fenómeno natural, que tendría un desarrollo e impacto moderado en aproximadamente 3 meses, aunque no se descarta que sea severo, informó Charlie Pisa. Pero no son los únicos quienes se dedican a sembrar cacao, también los cañicultores y el sector camaronero también están preocupados con la misma situación de vulnerabilidad. Todos están atentos a lo que digan las instituciones que monitorean constantemente este fenómeno meteorológico. Pero por otro lado, ¿qué les tendremos mañana? La Policía Nacional ya retomó sus entrenamientos con sus armas de dotación. Veamos. Llegaron más de 1 millón de municiones a la zona 8, con las que 10.000 policías retomaron las prácticas de tiro en polígono. Estamos haciendo tiro en seco y disparos a 5, 10, 15 metros. ¿Hace qué tiempo usted no practicaba polígono? Bueno, aproximadamente hace unos 4 años. Los detalles del reentrenamiento de los servidores policiales les estamos en la emisión estelar de este informativo La Noticia. Agradecemos a Charlie por este excelente trabajo. Y bien, cuando son las 22:28, nos vamos hasta el noroeste de Guayaquil con Maite Morán, quien nos tiene un reporte desde este sitio. Adelante, Maite, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Analí, amigos televidentes. Un operativo disuasivo se desarrolló aquí en el distrito Nueva Prosperina, el más conflictivo del país, con la presencia del ministro del Interior y el comandante de la zona 8. Veamos los detalles. Se concentraron en la avenida Casuarina, la ruta de ingreso hacia varias de las cooperativas de vivienda, donde operan y se refugian las organizaciones delictivas. En conjunto, el personal de la Policía Nacional y ATM revisaron vehículos y documentos personales de los ciudadanos que transitaban por el lugar. En este marco, el ministro del Interior, Juan Zapata, explicó que estos procedimientos son parte de las estrategias que ejecutan para disminuir todos los delitos y que para ello se incrementó personal en la zona 8. En este momento están operando 1.000 hombres en todos los puntos de la ciudad, especialmente en los sitios conflictivos como aquí, como Nueva Prosperina, y los sitios en donde hemos tenido muertes violentas. Ya se ve la presencia de los nuevos policías graduados que luego de terminar ya una fase de entrenamiento ya están en el territorio. También decirles a ustedes que dentro de las estrategias tenemos más de 1.000 hombres que van a reforzar la parte de inteligencia y de investigación, y tenemos ya la hoja de ruta para preparar más equipos tácticos. Zapata resaltó que también se gestiona el ataque de los grupos armados, capturando a sus líderes. Vamos a atacar ya estos GDOs que están dedicados a tanto a extorsiones, a secuestros. Nosotros tenemos 2 equipos que estamos trabajando con blancos de alto interés que están dedicadas, y les hemos repartido a las unidades especiales de la policía como la ULCO, la UYAN, y también a los blancos de mediano interés, que son exactamente los que generan violencia en estos territorios. Informó Maite Morán. El ministro del Interior, Juan Zapata, además indicó que con este tipo de operativos lo que se busca es desacelerar el número de muertes violentas que se vienen cometiendo en la zona 8. Analí, tú continúas con más noticias. Claro que sí, Maite, te agradecemos por este informe. Vamos con otros temas. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, informa a la ciudadanía
que el servicio de telecomunicaciones se mantendrá vigente de manera ininterrumpida sin prejuicio de los plazos contractuales con las operadoras telefónicas mientras avanza el proceso de negociación. La renegociación no se trata únicamente de la valoración del espectro, sino de la valorización integral de la concepción que contiene otros elementos fundamentales como la calidad de los servicios. En Esmeraldas fue asesinado el hermano del exfutbolista ecuatoriano Carlos Tenorio. El cuerpo presentaba aparentes signos de tortura y estaba embalado. En los exteriores de una institución educativa fue encontrada una persona muerta. El cuerpo estaba embalado en plástico, atado de pies y manos. Aparentemente presentaba signos de tortura. Con el pasar de las horas se conoció que la víctima era hermano del exfutbolista esmeraldeño Carlos Tenorio. El cadáver de Jaime Tenorio fue dejado en la calle 24 de Mayo del barrio Nuevos Horizontes, norte de la ciudad de Esmeraldas. Se desconocen las causas del crimen. Según testigos, los asesinos o sus colaboradores llegaron al sitio a bordo de un vehículo, abandonaron el cuerpo y huyeron del sitio con rumbo desconocido. Luego de ser emitida la alerta, miembros de las Fuerzas Armadas arribaron al sector para proteger la escena a la espera de criminalística para el respectivo levantamiento del cadáver. Carlos Tenorio, actual presidente de la Asociación de Futbolistas de Ecuador, AFE, y quien disputó 2 mundiales por Ecuador, en sus redes sociales dedicó unas palabras a su hermano. Ley de vida, sabemos dónde nacemos, pero nunca dónde, cuándo ni cómo morimos. Descansa en paz, hermano. Nos quedamos con lo único que jamás se borrará de la memoria, los recuerdos. Al final dedicó unas palabras a sus familiares. Mamá, entendemos tu dolor. También, hermanos, fuerza a todos. Dios sabe por qué nos escoge. Descansa en paz, hermano, informó Iván Casamen. Cambiamos de tema. Crear huertos en casa puede ayudar a bajar la cantidad de gases de efecto invernadero que perjudica al planeta. Las Naciones Unidas impulsan la gastronomía sostenible para que con estas prácticas se pueda ayudar al medio ambiente. El 33% de todos los gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana los genera la industria alimentaria. Naciones Unidas busca cambiar este panorama. La ganadería y la agricultura se ven severamente afectadas por el cambio climático, pero contribuyen significativamente a producir los gases que generan estas alteraciones. Al ritmo actual, para 2100 el 31% de los cultivos mundiales tendrían tan afectada su zona de producción que podría no generarse cosecha. Esta práctica busca producir, preparar y consumir alimentos de manera responsable, teniendo en cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales. Y por supuesto, que sea una alimentación saludable, porque se estima que el 61% de los problemas de salud en el mundo se deben a una mala alimentación. Producir de manera responsable es clave, porque se estima que en países de renta media y alta cada persona desperdicia al año hasta 75 kilos de comida. Nuestra guerra contra la naturaleza incluye un sistema alimentario que produce 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero y es responsable de la pérdida del 80% de la biodiversidad. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, entre 2005 y 2015 Paraguay logró disminuir en 40% los gases de efecto invernadero derivados de la ganadería. Este es un ejemplo de que sí se puede lograr. Con acciones individuales, todos podemos contribuir al cambio. La parte de la comunidad es apoyar al productor local, es comprar localmente. La parte del ambiente es, por ejemplo, manejar que no hayan desechos sólidos y proteger, obviamente, la parte de no consumir demasiada agua, en fin. Utilizar energías renovables a la hora de producir, tratar de que las cosas en la casa, por ejemplo, no gasten mucha electricidad o etcétera. Y también en la parte de la nutrición. La gastronomía sostenible también es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, podemos desarrollar pequeñas huertas en casa, con abono orgánico o compostaje. Nosotros como persona podemos incidir y aunque nosotros consideremos que somos solamente una persona, sí se puede hacer el cambio. En la vida personal. Alimento para todos, accesible, saludable y sostenible es posible. El compromiso está en nuestras manos.
Momento de una breve pausa, amigos, pero al regresar les contaremos sobre un hecho lamentable. En India, rocas gigantes caen sobre varios vehículos en una carretera, dejando muertos y heridos. Volvemos enseguida. Decomisan más de 200 paquetes de droga que eran transportados en un vehículo en el sur de Guayaquil. El alcaloide iba a ser enviado al extranjero. En el operativo se detuvo a un sujeto que tenía 14 detenciones anteriores. Fueron decenas de paquetes los cuales estaban muy bien camuflados en un vehículo. El mismo estaba estacionado en la calle Gómez Rendón en el sur de Guayaquil. La policía antinarcóticos tenía los detalles, las pistas y sin dudarlo aplicaron las acciones. Pocos minutos después hubo resultados. Allanaron un inmueble en la avenida Gómez Rendón, en el distrito Portete, en donde tras el registro encontraron un vehículo tipo camioneta con el balde vacío, pero con una modificación en la estructura. Se encontró una caleta que albergaba 254 paquetes, dio positivo para cocaína. Pero no fue lo único que encontraron. De esto una persona fue detenida. Sin embargo, llamó la atención pues ya tenía experiencia en llevar a cabo varios tipos de delitos. Durante el procedimiento fue aprendido el ecuatoriano Carlos Alfredo P., el mismo que se encontraba en el lugar y quien registra a su haber 14 detenciones anteriores. Tiene lo que son detenciones por delitos de robo, de tenencia de armas no autorizadas y la existencia de delito. Que tras los operativos ejecutados a nivel nacional ya dan cifras de lo que se ha logrado decomisar en tema alcaloides. En lo que va el presente año, la Dirección Nacional Antinarcóticos ha aprendido 105 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. La droga iba para países europeos. Su valor lo daba a conocer la autoridad. Que aquí en el Ecuador aproximadamente $450.000 y en el exterior más de 11 millones de dólares. Informó Julio César Saona. Y escuchen con mucha atención la siguiente noticia, amigos. Se ordenó prisión preventiva para el conductor del bus que en estado etílico ocasionó la muerte de un motociclista en el suroeste de Guayaquil. El sujeto trabajaba con 0 puntos en la licencia, que además estaba caducada desde el año 2005. La historia se repite con una víctima mortal. El informe de alcoholemia revela que el chofer de la línea 83, que el pasado 2 de julio impactó y mató al conductor de una motocicleta en las calles 34 y García Goyena, y luego se encuneteó en una zanja en la calle Argentina, tenía 0.11 gramos de alcohol en la sangre. Pero a más de eso, veamos lo que revela la página web de la Agencia Nacional de Tránsito. Este ciudadano debió utilizar una licencia tipo D, pero tenía una de categoría C. Aquel documento estaba caducado desde el año 2005, es decir, desde hace 18 años. Además tenía citaciones pendientes de pago, ya había cancelado un número de 150, la mayoría por exceder límites de velocidad, entre otras infracciones con diferentes buses, y tenía una deuda de $1.505.39. Y finalmente, ya no tenía puntos, el registro estaba en 0. La irresponsabilidad de ciertos conductores hace que pierdan la vida de nuestros seres queridos. La irresponsabilidad. Es la reacción de la familia de Manuel Enrique Veloz Ramos, quien tenía 22 años. A su esposa la encontramos desconsolada y solo piensa en su niña de 2 años, quien ahora se quedó sin padre. Él iba a mi casa. Iba a mi casa y iba a ver unas cosas. Y ahí él iba a ver a la bebé. Nunca pudo venir a ver a su hija. De su parte, la Fiscalía publicó que se ordenó prisión preventiva contra el chofer del bus de transportación pública y la investigación durará 30 días. En caso de ser declarado culpable por una muerte causada por estar en estado de embriaguez, podrían aplicarle una pena de 10 a 13 años de cárcel. Estas imágenes fueron captadas minutos antes de la tragedia, cuando se trepa al parterre de la calle Portete en el mismo sector del suroeste de Guayaquil y avanza en contraflujo. Informó Charlie Pisa. Otro artefacto explosivo fue colocado en una de las avenidas transitadas del norte de Guayaquil. En el mismo punto, la semana pasada ocurrió una situación similar.
Nuevamente en la avenida Miguel H. Alcíbar, en el norte de Guayaquil, se encendieron las alarmas. Un artefacto explosivo fue colocado en uno de los edificios de la zona. Esto generó miedo y sorpresa entre los habitantes y trabajadores del lugar. Y es que hace poco había ocurrido algo similar en el mismo punto. Testigos daban a conocer que la jornada de este martes transcurría con normalidad, hasta que se dio a conocer la noticia. La bomba se les apagó, pues la tiran prendida y se les apaga. Y ahí de nuevo la van a prender y ahí ya se dieron cuenta que el personal que trabaja en el edificio. No es la primera vez, ya esta es la tercera vez, pero esta es la segunda vez de aquí mismo, del mismo edificio. La otra vez la pusieron en el techo y no pasó nada. Ahí vino criminalística y puso llantas, la desactivó. Al pie del lugar se podía divisar la carga explosiva. Según cuentan algunas personas, esto sería a modo de amenaza, pero es algo que debería confirmar la policía. Pero la autoridad no quiso detallar, pues se mantienen investigaciones abiertas. O sea, en el edificio hay empresas adentro, algunas empresas, ¿no? Sí, está funcionando el edificio. Y esta es la tercera bomba. La primera fue por febrero, por la noche. La segunda fue la semana pasada, el jueves, y esta es la tercera bomba. El equipo antiexplosivos llegó al lugar y en esta ocasión no fue detonada la carga. Fue transportado a un lugar seguro para ahí proceder como se corresponde en estos casos. Informó Julio César Saona. Hacemos una breve pausa, amigos, pero volvemos enseguida. Quédese con nosotros. Llegaron más de 1 millón de municiones a la zona 8, con las que 10.000 policías retomaron las prácticas de tiro en polígono. Estamos haciendo tiro en seco, disparos a 5, 10, 15 metros. ¿Hace qué tiempo usted no practicaba polígono? Bueno, aproximadamente hace unos 4 años. Los detalles del reentrenamiento de los servidores policiales les esperamos en la emisión estelar informativo La Noticia. Revisemos lo que ocurre en el mundo. En Israel, un palestino embistió con una camioneta a varios peatones en la ciudad de Tel Aviv y apuñaló a otras, dejando 8 heridos en un ataque reivindicado por el grupo terrorista Hamas. El atacante, de 20 años y originario de Cisjordania, fue abatido por un civil armado. La agencia de seguridad israelí informó que el agresor entró en Israel sin permiso y no tenía antecedentes por delitos contra la seguridad. El grupo Hamas se atribuyó el ataque y aseguró que era en represalias por la incursión militar en curso en la ciudad de Cisjordania de Jenin. En India, 2 personas murieron y otras 3 resultaron heridas después de que una roca gigante rodara y aplastara 3 autos en una carretera durante un deslizamiento de tierra en medio de fuertes lluvias. El impacto fue tal que los autos se convirtieron en un montón de chatarra. El accidente fue captado por la cámara del tablero de un vehículo que iba detrás de los que resultaron gravemente afectados. Mientras que en Rusia, una conocida periodista del diario Novaya Gazeta fue brutalmente atacada cuando viajaba a la capital chechena, Grozny, con un abogado. Se trata de Elena Milashina, a quien sujetos encapuchados, tras interceptarlos, la raparon, la patearon, le rompieron varios dedos y le cubrieron la cabeza con antiséptico verde. La comunicadora afirmó que mientras los golpeaban les decían que tenían que salir del lugar y no escribir nada. Ya en el hospital, los médicos le diagnosticaron una lesión cráneoencefálica. La periodista lleva años denunciando los abusos a los derechos humanos en la región. Mientras que en Estados Unidos, miles de personas celebraron un año más de la independencia de ese país con desfiles y comparsas. Por otro lado, en Afganistán, el régimen talibán ordenó el cierre de todos los salones de belleza y peluquerías. Estas y otras noticias del mundo en el siguiente resumen internacional. En Estados Unidos, este 4 de julio, millones de ciudadanos celebraron el Día de la Independencia. Por ello, en todo el país, hubo desfiles, comparsas y los tradicionales fuegos artificiales.
El presidente Joe Biden, acompañado de la primera dama Jill Biden, afirmó que Estados Unidos es la única nación del mundo fundada bajo la idea de que todos los seres humanos son creados iguales, con el derecho a la vida, la libertad y la felicidad. En Afganistán, el régimen talibán ordenó el cierre de los salones de belleza y peluquerías en la más reciente restricción que sufren las mujeres. Hasta ahora, los talibanes les han prohibido asistir a clases, a gimnasios y parques e incluso trabajar en las Naciones Unidas. 3 personas murieron y 8 resultaron heridas en un tiroteo después de un festival en la localidad de Fort Worth, en Texas, en Estados Unidos. De momento se desconoce si se trató de una disputa de bandas o de otro tipo de violencia. Este incidente se produjo tan solo pocas horas después de que 4 personas murieran y otras 2 quedaran heridas en otro tiroteo registrado en Filadelfia. En Japón, una empresa que produce fertilizante hecho con excremento humano ha registrado un aumento de sus ventas en un 160% debido a que con la invasión rusa a Ucrania, el costo de los fertilizantes químicos se ha incrementado. Este abono se vende a poco más de $1 por 15 kilos, 10 veces menos que los fabricados a partir de productos importados, informó Wilber Quiñones. Y en Corea del Sur, un robot se convirtió en el primero de la historia en dirigir una orquesta. Nombrado como Ever 6, tiene 2 brazos y mide 1,80. Dirigió 3 de las 5 piezas que fueron ejecutadas por más de 60 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional que tocaron instrumentos tradicionales coreanos ante una audiencia de más de 950 miembros en el Teatro Nacional en Seúl. Impresionante cómo avanza la tecnología. Así concluimos, amables televidentes. Ya está con nosotros José Alberto Molestina, a quien le damos la bienvenida. José, como siempre, un placer. ¿Cómo estamos?